funcionales de Marjorie Gordon, que son los que vamos a abordar en el día de hoy. Tenemos que tener en cuenta, bueno, que Marjorie Gordon fue una teórica del siglo pasado, ¿sí? Estadounidense, que desarrolló una teoría de valoración de enfermería, en donde listaba 11 patrones, ¿sí? Que eran de manera completa, o los que consideraba ella que incluían de manera completa toda la valoración de enfermería. ¿Sí? Esto en contexto o contextualizando lo que desarrolló Marjorie Gordon. Para nosotros es importante estudiarlo dentro de salud mental porque consideramos de que es la que más se puede en la materia. Entonces, consideramos justamente eso, ¿sí? De que es Marjorie Gordon es el modelo o la teoría que es más abordable dentro de salud mental, porque justamente incluye otras perspectivas de las cuales capaz no interioriza otras teóricas como Henderson o Nightingale, por ejemplo. ¿Sí? No, seguramente ustedes lo habrán visto en eh, otras materias. Han visto las 14 necesidades de Henderson, han visto también Nightingale, han visto alguna otra teórica. Sí, profe, vimos varias en enfermería general. Bien, bien, esto como para contextualizarnos también un poquito en relación a las teorías que surgieron en enfermería, ¿sí? La mayoría son todas teorías que se fueron dando en otros países, ¿sí? De las cuales nosotros tomamos los conceptos generales, ¿sí? Y las adecuamos también a las necesidades que tenemos y que se nos presentan a nosotros, ¿sí? Y las contextualizamos también al sujeto, ¿sí? Al sujeto de atención y a la enfermera propiamente. Entonces vamos a abordar los patrones funcionales de Marjorie Gordon, que como les decía son los que más se adecúan a lo que sería la valoración completa en salud mental. Y ahora cuando estemos abordando cada uno de los patrones nos vamos a dar cuenta por qué consideramos que es más importante estudiar esta teoría, ¿sí? Este tipo de teoría para salud mental. Pero bueno, antes de definir lo que son los patrones funcionales, tenemos que considerar primero qué son los patrones de salud, ¿sí? Entonces decimos que, bueno, el patrón de salud es una construcción teórica, ¿sí? Que se utiliza para describir justamente el estado de salud de la persona, ¿sí? Los patrones funcionales, para diferenciarlos de patrones de salud, ¿sí? Hablamos ya más bien de estilos de vida de la persona, ¿sí? Cuando hablamos de patrones funcionales, hablamos de las funciones vitales de la persona. Hablamos, incluimos las actividades que enfermería realiza en los 3 niveles de atención. Y esto considerando también una valoración desde las 3 esferas, como estuvieron viendo en el día de ayer, ¿sí? Desde lo biopsicosocial, ¿sí? Incluyendo todas estas cuestiones, ¿sí? Estas 3 esferas dentro de esta valoración. Profe, los 3 niveles habla de lo que es lo que dijo recién, lo biopsicosocial. No, los 3 niveles son atención primaria, atención secundaria, terciaria. Perdón, gracias. Digo que es aplicable a los 3 niveles, ¿sí? O sea que no Ah, listo. solamente puede llegar a aplicar dentro de lo que es un hospital, por ejemplo, o una clínica en un segundo nivel de atención, sino que también podemos implementarlo desde un paso previo, desde la prevención, ¿sí? Y bueno, y tenemos que tener en cuenta ¿Podría que repetir? Profe, disculpe, ¿podría repetir sobre los niveles? sí, decía que, bueno, que los patrones funcionales son aplicables a los 3 niveles de atención, ¿sí?
a los 3 niveles de atención que nosotros podemos desarrollar dentro del contexto de la atención de enfermería, ¿sí? Porque nosotros si consideramos, por ejemplo, que nosotros generalmente nos desenvolvemos en una clínica o en un hospital o en una institución, ¿sí? Sanitaria, que eso sería o pasaría a conformar lo que sería el segundo nivel de atención de enfermería. Sí, pero tenemos que contextualizar también de que los patrones funcionales también se pueden aplicar en los otros niveles de enfermería, como por ejemplo en la prevención, como decía, ¿sí? En una APS se puede llegar por ejemplo, a desarrollar eh, este tipo de patrones funcionales o este tipo de teorías se puede llegar a aplicar, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta entonces que el patrón funcional es una respuesta que describe un grado de función corporal que contribuye al mantener el estado de salud, la calidad de vida y la relación de realización del potencial de una persona, ¿sí? Los patrones de salud y los patrones funcionales están interrelacionados, son interdependientes y son interactivos, ¿sí? Son interrelacionados porque sí tienen relación entre sí, ¿sí? Tienen cierto orden secuencial, ¿sí? Porque son 11 diferentes patrones, pero están relacionados entre sí. Son interdependientes también porque, en fin, comparten un punto en común, ¿sí? Porque todos conllevan a completar o a contribuir a la valoración completa del individuo, a la valoración completa de la comunidad. La valoración, porque también es aplicable no solamente dentro de los 3 niveles de atención, sino que también no es aplicable en el individuo o en la población, ¿sí? En la comunidad. Pero bueno, nosotros vamos a detenernos en el individuo propiamente. Y son también interactivos, o sea que permiten justamente la interacción y tienen en cuenta justamente los datos más relevantes que podemos llegar a obtener. Sí, permite una valoración enfermera más premeditada, sistemática, ordenada, ¿sí? En la cual nosotros podemos relevar o llevar a cabo una recolección de datos desde el paciente lo más completa posible, desde las diferentes esferas, ¿sí? Desde lo físico, desde lo biológico, desde lo psíquico, desde lo social, teniendo en cuenta también el entorno, ¿sí? Que rodea al individuo. Profe, Por ende, consideramos de que es un tipo de valoración que se lleva de manera lo más completa posible, ¿sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo? sí, profesor, entonces sí podemos decir en parte como dijo Macarena, digamos, si bien usted aclaró que estos patrones funcionales los podemos aplicar en los 3 niveles, ¿sí? Tanto primario como secundario como el terciario, digamos, también, digamos, los patrones funcionales abarcan la multidimensión de la persona, digamos, ¿no? Porque Perfecto. porque, digamos, son los 11 y enfocan, digamos, a la persona no solamente de un estado físico, sino también desde un estado, no sé, porque con respecto, por ejemplo, a lo que es la nutrición, si vos te pones a leer, también muchas veces hace hincapié en esto de que si la persona puede acceder al alimento, entonces apunta a toda esta multidimensión de la persona. Exacto, sí, sí. Es lo correcto, sí. Aplica justamente a las múltiples dimensiones que tiene el individuo, justamente al entorno que lo rodea y a la comunidad en donde, o la familia en donde se encuentra inserta y la comunidad a la que pertenece, ¿sí? Por ende, eh, por eso consideramos de que incluye justamente una valoración lo más completa posible. ¿Sí? Nosotros quizás ahora nos vamos a detener mucho más en el individuo, ¿sí? En el individuo y su entorno, y no tanto así en la comunidad en donde está inserto, porque la comunidad la pasa a evaluar o la pasan a valorar, por así decir, en una enfermería comunitaria, ¿sí?
Pero bueno, este tipo de teoría es aplicable dentro de lo que sería la comunidad también. Por ende, lo consideramos como una valoración dentro de lo que justamente consideramos más completas para realizar, considerando de todas estas cuestiones del individuo, ¿sí? Considerando todas las necesidades del individuo, ¿sí? Resumidas justamente en 11 patrones. Bueno, como decíamos hace un rato, las características que todos los patrones deben tener son que sean interrelacionados, que sean interdependientes y que sean interactivos, ¿sí? No sé si hay alguien que creo que tiene el micrófono prendido para que lo apague en lo posible, para que no haya interferencia. Y bueno, interrelacionados porque justamente están relacionados entre sí, interdependientes porque comparten un punto en común estos patrones, interactivos porque permiten justamente la interacción, ¿sí? Interpretados holística e integralmente, considerando al individuo de una manera holística e integral. La valoración que hacemos del individuo pasa a ser de esa manera, ¿sí? De una forma holística e integral, incorporando todas las necesidades resumidas justamente en estos patrones. Los 11 patrones que vamos a abordar en el día de hoy, ¿sí? Que son los de Gordon, son los de percepción o manejo de la salud, el segundo sería el de nutrición metabólico, el tercero de eliminación, el cuarto de actividad de ejercicio, el quinto de sueño y descanso, el sexto de cognitivo perceptivo, el séptimo de autopercepción y autoconcepto, el octavo incluye, por ejemplo, ya el entorno, el rol y relaciones, el 9, sexualidad y reproducción, el 10, la adaptación, tolerancia al estrés, y el 11, los valores y creencias. Dentro de todos estos patrones hay ciertos patrones que nosotros después, bueno, no, vamos a explayar un poquito más, pero tenemos que considerar que justamente el de percepción y mantenimiento de la salud, o el cognitivo perceptual, o el de autopercepción, autoconcepto, tienen mucha relación con la salud mental, ¿sí? No quiere decir que el resto no, ¿sí? El resto de los patrones también lo consideramos dentro de eh, la valoración en salud mental, ¿sí? Pero estos son los que tienen quizás un poco más de nexo o conllevan una valoración un poco más propia de la salud mental, ¿sí? Pero bueno, en estos 11 patrones se resumen a esta visión holística integrada de la valoración de enfermería. Tenemos que considerar que hay factores influyentes, o sea que son factores que pueden llegar a condicionar cada uno de estos patrones. Entonces tenemos que nombrar a 5 diferentes factores influyentes que pueden llegar a modificar, ¿sí?, estos patrones. Nombramos la edad, el estado de salud, los recursos disponibles, el ambiente físico y el ambiente sociocultural. Sabemos que la valoración, dependiendo del individuo que se nos presente para la atención, no va a ser la misma en por ejemplo, para citar, ¿no?, un ejemplo, no va a ser lo mismo en una mujer embarazada, ¿sí?, que está por tener a luz, por ejemplo, que en un niño, ¿sí?, el cual tuvo una caída de su propia altura y se lastimó. O sea, la valoración pasa a ser completamente diferente porque nos tenemos que contextualizar a la necesidad que está presentando la persona, ¿sí? En salud mental, nosotros vamos a focalizar en ciertas cuestiones que tienen, o valorar ciertas cuestiones propias de salud mental, ¿sí? Así también como es el estado de salud, ¿sí?, que puede también acondicionar eh, el desarrollo de cada etapa, también puede ser influyente y modificable, ¿sí?, de acuerdo al individuo. Los recursos con los cuales cuenta la persona también pueden llegar a ser un factor influyente
dentro de estos patrones. El ambiente físico, sí, porque tenemos que considerar también y contextualizar también el ambiente en donde se desarrolla la persona, en donde se encuentra inserta, en donde socializa con el resto de las personas, ¿sí? Y así también tenemos en cuenta el ambiente sociocultural, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la vivienda, el hogar en donde se encuentra, en donde vive, en donde reside. Tenemos que tener en cuenta cuál es su entorno, cómo está conformada su familia, cuáles son sus allegados, si es que tiene también, si tiene amistades, cómo es su relación con las demás personas, ¿sí? Todo esto va a ser influyente o lo podemos considerar como factores influyentes para con estos patrones. Y tenemos que considerar entonces que la construcción de un patrón se construye justamente con la descripción del paciente, la observación de enfermería y las operaciones cognitivas, ¿sí? La descripción del paciente va a ser lo que, bueno, acá dice descripción del cliente, pero bueno, es lo mismo, descripción del paciente o la persona o el sujeto o el individuo, podemos decirlo, ¿sí? Tenemos que considerar qué datos nos releva o qué datos nos brinda, ¿sí? En relación a su estado de salud, ¿sí? Entonces, la descripción del paciente va a ser también un punto de vista que nosotros podemos tomar para realizar justamente esta valoración, ¿sí? Es un dato subjetivo lo que obtenemos del paciente y hay datos objetivos también que podemos tomar de la descripción y de la valoración del paciente. En relación a la observación de enfermería tiene que ver con justamente estos signos y síntomas que nosotros podemos visualizar y que el paciente capaz los omita o los niegue o no tenga noción, ¿sí? De los mismos. Entonces, también tenemos que tener en cuenta y afinar mucho en salud mental la observación, ¿sí? La observación en enfermería es muy importante en salud mental, ¿sí? Porque esto nos va a brindar indicios de también justamente la valoración, ¿sí? O sea, vamos a poder desarrollar nuestra valoración en base a esta observación que hagamos, ¿sí? Y vamos a evidenciar si presenta también algún tipo de riesgo o daño que tenga o presente el individuo, ¿sí? Nosotros podemos visualizar eso, ¿sí? Podemos observar eso. Y nosotros tenemos que estar también o afinar también en esta observación, ¿sí? Estar en los detalles en la valoración del paciente. Y las operaciones cognitivas tienen que ver con las preguntas, con ciertos cuestionarios o ciertas reflexiones que también se pueden llevar a cabo entre el paciente y la enfermera y las que la enfermera o enfermero que podemos llegar a resolver o que nos puedan llegar a disparar algún cuestionamiento más en relación a esta valoración, ¿sí? Porque no solo vamos a tener en cuenta entonces lo que nos dice el paciente, sino que también vamos a tener que afianzar nosotros, ¿sí? Nuestra observación y vamos a tener que tener en cuenta también de despertar curiosidad o indagar sobre algunas cuestiones que quizás no hayan sido nombradas por el paciente y que nosotros tengamos que relevar como información importante para nuestra valoración. ¿Sí? No estoy diciendo nada fuera de lo común, ustedes han visto ya, me imagino, valoración de enfermería en alguna otra materia seguramente, pero esto es importante que lo resaltemos nuevamente porque con esto vamos a trabajar siempre, ¿sí? Cuando ustedes se reciban, van a tener el proceso de atención de enfermería va a ser innato y por inercia lo vamos a ejercer, ¿sí? Y ya sea que nos desempeñemos en una guardia de un hospital o nos desempeñemos en un
centro comunitario, o en un centro de hospital de día, o en un piso de internación, sí, la valoración va a ser parte de nuestra función como enfermeros, ¿sí? El observar continuamente a las personas, observar las necesidades y visualizar las demandas también que tienen las personas en relación hacia sus cuidados, ¿no? Entonces esto lo vamos a ir trabajando continuamente y va a ser nuestro motor de ahora en más para realizar justamente nuestra atención en enfermería. Hasta aquí venimos bien. ¿Estoy siendo muy rápido? ¿Estoy yendo bien, despacio? ¿O hay algo No, que me profe, falta? vamos bien. Va bien, profe. Sí, profe, se entiende bastante bien. Perfecto. Igual saben que estamos grabando la clase, así que cualquier cosita igual podemos recurrir nuevamente a la clase si haber quedado alguna duda previa. ¿Sí? Pero bueno, continuamos entonces con los parámetros de valoración. Sí, tenemos que considerar, bueno, lo que ya nombramos previamente, sí, la construcción del paciente, desde la construcción del paciente, no, del patrón, perdón. Sí, tenemos que considerar los parámetros a valorar, considerando justamente las manifestaciones de los problemas que puedan llegar a evidenciarse con los comportamientos, con las conductas del paciente. Eso también lo deberíamos de considerar, o sea, la conducta y el comportamiento del paciente nos va a decir, nos va a dar mucha información también de estos valores, ¿sí? del paciente, estas características del paciente. Y bueno, y nosotros vamos a adentrarnos entonces en cada uno de estos patrones para ir desarrollando cada uno de estos y ver qué conlleva el valorar justamente cada uno de estos patrones, ¿no? Por ende nos vamos a meter en el primer patrón, ¿sí? Sobre la percepción y el manejo de la salud, o percepción y mantenimiento de la salud, como lo nombra en la diapositiva. ¿Sí? Nosotros tenemos que considerar que este patrón valora básicamente, o sea, cómo percibe el individuo su propia salud y cómo concibe también su bienestar, cómo maneja todo lo relacionado hacia su salud y cómo hace, o sea, también el manejo en relación hacia el mantenimiento de su salud y la recuperación. Dentro de este patrón también vamos a incluir las prácticas preventivas que se consideran, ¿sí? o que la persona lleva a cabo dentro de este patrón, ¿sí? Como ya sean los hábitos higiénicos, de vacunación, las autoexploraciones recomendadas también, las vamos a considerar dentro de este patrón. La adherencia a los tratamientos indicados o prescriptos y el control o la evitación, cómo hacen el control y la evitación de las prácticas sociales perjudiciales para la salud, cómo es el consumo de drogas, alcohol, tabaco y si es que tiene también adherencia a ese tipo de hábitos. Lo vamos a valorar también dentro de este patrón. Y por ende, podemos nombrar entonces que valora los aspectos generales, ¿sí? Que justamente era lo que nombrabas recién, que hacemos referencia hacia las alergias, las vacunas, ¿sí? Si la persona es alérgica o no, si tiene las vacunas, qué vacunas tiene, sí, esto en relación a los aspectos generales. En relación a la conciencia y conocimiento sobre su enfermedad, bueno, esto es en relación a cómo concibe justamente
su propia salud, ¿sí? Si es consciente de enfermedad, si hace una buena adherencia al tratamiento de su enfermedad. Esto todo va a incluir dentro de este patrón. Y la actitud y comportamiento en que toma frente a esa enfermedad. Y si justamente, como decía recién, ¿sí? Si adhiere o no al tratamiento, si conlleva buenos hábitos para con su tratamiento, si toma la medicación en tiempo y forma, si va a las consultas o concurre a las consultas de manera continua, si tiene un seguimiento médico, si tiene un seguimiento enfermero también, porque puede ser que también esté con seguimiento por enfermería de manera individualizada, ¿sí? Y domiciliaria, por ejemplo. Nosotros también abarcamos lo que es la atención domiciliaria, ¿sí? Como enfermeros. Entonces, también tenemos que ver si hay una buena adherencia a ese tratamiento. Y tenemos que tener en cuenta como cuarto, porque acá no lo nombramos, los hábitos tóxicos, ¿sí? ¿Qué tipos de hábitos tiene? ¿Sí? La cantidad, la frecuencia, que hace consumos, como les decía, de drogas, de alcohol, de tabaco, cómo es la frecuencia de los mismos, la cantidad. Y evaluamos justamente el comportamiento frente a la enfermedad, cómo la persona adopta, ¿sí? su propio estado de salud y su propio estado de enfermedad también, sí, porque hay personas que propiamente están atravesando un periodo de patología, ¿sí? Un periodo de enfermedad, pero también mucha gente es consciente, pero también las hay personas que no son conscientes de su propia enfermedad, ¿sí? Por ende, hacen descuidos, hacen desarreglos en relación hacia los hábitos que tenía que tener o las pautas mínimas que debería de tener en relación hacia su salud, ¿sí? Hacia tener justamente buenos hábitos para contrarrestar justamente el periodo de enfermedad. Y tenemos en cuenta todo este tipo de consumos, ¿sí? De hábitos tóxicos o los hábitos sociales perjudiciales, ¿sí? De la salud. Es importante, ¿sí? Que nosotros llevemos a cabo, para realizar la valoración de este patrón, diferentes preguntas antes de entrar al patrón número 2, ¿sí? Nosotros podemos llevar a cabo diferentes preguntas para justamente valorar este patrón, ¿sí? Cada patrón nosotros podemos llevar a cabo diferentes preguntas, ¿sí? Para evidenciar si la persona es consciente o no de su propia enfermedad y bueno, y en este caso si tiene buenos o no tiene buenos hábitos, ¿sí? Como preguntas que se pueden llegar a realizar son cómo percibe su estado de salud, ¿sí? Si tiene prácticas perjudiciales, o sea, si fuma, si bebe alcohol en exceso, si consume algún tipo de droga, ¿sí? Si tiene o realiza acciones preventivas relacionadas a su salud, como por ejemplo que se vacune o que se realice exploración o chequeos médicos continuos. Otro tipo de preguntas que podemos llegar a realizar dentro del primer patrón es si es alérgico, si nos contesta que sí, tenemos que evidenciar también a qué realmente es alérgico, si es alérgico a algún medicamento, algún tipo de alimento, ¿sí? Si ha tenido también ingresos hospitalarios o cirugías previas o todo ese tipo de cuestiones también. Si se ha realizado transfusiones, también las vamos a considerar dentro del primer patrón, ¿sí? Estas
preguntas nosotros las podemos llevar a cabo, ¿sí? Las podemos llegar a realizar para justamente valorar este patrón. Vamos a pasar entonces al patrón número 2, el patrón nutricional metabólico. Este patrón lo que determina o trata de determinar justamente y valorar lo que serían las costumbres de consumos de alimentos y líquidos en relación con las necesidades metabólicas de la persona, ¿sí? Del individuo, y las posibilidades de disponibilidad de eso, ¿sí? De los alimentos y de los líquidos, y cómo es también presentan problemas en la ingesta. ¿Sí? Entonces también vamos a determinar dentro del nutricional metabólico las características de la piel, de la mucosa, del estado de la piel, ¿sí? Se indagará también en relación hacia el peso, a la talla, a la temperatura corporal, ¿sí? Todas estas cuestiones van a estar insertas, o todos estos datos van a estar insertos dentro de este patrón, dentro del patrón nutricional metabólico. Entonces, tenemos el nutricional metabólico es bastante amplio, ¿sí? Si nos podemos analizar. Tenemos entonces el peso, la talla, la constitución ósea, el biotipo, ¿sí? Cómo está constituido el biotipo, y el índice de masa corporal nosotros lo podemos determinar de acuerdo a los datos que obtengamos del peso y talla, ¿sí? Evidenciando si estamos frente a una persona con una nutrición adecuada, con algún desarreglo en la nutrición, ¿sí? Esto también es notorio también. Con el IMC nosotros podemos evidenciar justamente eso, si está presentando sobrepeso o obesidad, como también algún desarreglo, ¿sí? en la nutrición, porque, por ejemplo, puede estar por debajo de lo normal, ¿sí? Puede estar desnutrida la persona, y a raíz de esto nosotros podemos evidenciar problemáticas como la bulimia nerviosa o la anorexia nerviosa, ¿sí? Todo esto lo determinamos justamente con el nutricional metabólico, ¿sí? Evidenciando justamente o valorando justamente estas cuestiones, ¿sí? En relación a otros datos que también podemos tomar, sí, es el apetito, ¿sí? Valoramos también el apetito, si está conservado, si tiene inapetencia también la persona, si necesita, bueno, si tiene hábitos o costumbres en relación hacia la alimentación, ¿sí? Si necesita ayuda para comer, si tiene hábitos en relación en la comida, si realiza las 4 comidas, ¿sí? Si hay alguna comida que no realiza, qué tipo de alimentos ingiere, ¿sí? Porque no todas las personas tienen la misma alimentación, ¿sí? Por ende, esto también va a variar de acuerdo a la necesidad, ¿no? Que tenga o que presente la persona. Esto también lo deberíamos de considerar. Nosotros como enfermeros tenemos que estar muy pendientes de que la persona reciba una alimentación adecuada a los gustos también que tenga, ¿no? A los gustos o a la necesidad también, porque tenemos que considerar también de que existen enfermedades crónicas como son la diabetes o la hipertensión, que tienen que seguir un lineamiento también alimenticio, ¿sí? Que tienen que llevarse a cabo ciertos hábitos alimenticios acordes a la enfermedad que estén transitando las personas, así como también personas que presenten algún tipo de alteración desde lo gastrointestinal, ¿sí? Esto también lo deberíamos de considerar. En relación hacia los horarios también, porque dentro de los hábitos y costumbres también consideramos los horarios de alimentación, los horarios adecuados también que deberían de considerarse en relación a las pausas de la alimentación, para que también la persona no ingiera todos los alimentos de manera desaforada o rápida, sino que más bien tenga su proceso de digestión adecuado, y educar también a la persona en relación a esto, ¿no? Sí, porque esto, educar, pasa a ser después una intervención
a posterior, ¿sí? Pero lo tenemos que valorar en primera instancia. Tenemos que valorar justamente cómo son esos hábitos. Si está presentando náuseas o vómitos, esto también es importante, ¿sí? Si están presentando episodios nauseosos o episodios eméticos, ¿sí? Con qué frecuencia, si se da en relación a la alimentación, si se da en relación al consumo de alguna medicación o algún fármaco en particular, ¿sí? Si se da en algún determinado momento del día también. Esto lo vamos a evidenciar dentro del nutricional metabólico. Nos estamos yendo muy lejos. Vamos a continuar con el nutricional metabólico porque hay ciertas características o por lo menos parámetros que no nombramos acá en la diapositiva, pero es importante también que la tengamos en cuenta para valorar. Entonces podemos nombrar también la ingesta de líquidos, ¿sí? Si es una ingesta adecuada, cómo es esa ingesta, ¿sí? De líquidos, si es vía oral, ¿sí? Si la persona hace aporte de líquidos por boca, si hace el aporte de líquidos por plan de hidratación parenteral, también la tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Los PHP, o sea, nosotros si infundimos también tenemos que hacer el correcto balance de la persona para ver justamente la necesidad de esta alimentación. También tenemos que considerar las alteración que pueda llegar a presentar desde lo alimenticio, como por ejemplo mediante algún dispositivo, ¿no? Porque según la necesidad también va a necesitar muchas veces la persona contribuir a la alimentación o a la nutrición justamente mediante otro tipo de dispositivos, como por ejemplo un sondaje nasogástrico, ¿sí? O una gastrotomía en la cual se infunda también alimentación. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta porque nosotros vamos a hacer todo el control, ¿sí? Y el balance de ingresos y egresos justamente de este aporte calórico que se está haciendo. Y en los casos, por ejemplo, de las personas que presentan descenso de peso o presentan algún trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Es importante que nosotros también hagamos un control de lo que comen, ¿sí? Un control de las ingestas alimentarias. ¿Sí? Si comen el total de lo que se les sirve, si la persona no come nada, ¿sí? Si no hace nada de aporte, y también si tienen un soporte como es justamente alimentación por sonda nasogástrica o gastrotomía, ¿sí? Esto también lo deberíamos de considerar porque tenemos que ver de que se siga con esta indicación, justamente, de acuerdo a la indicación que nosotros tengamos en relación a este tipo de alimentación, ¿sí? Tenemos que considerar también las preferencias alimentarias, ¿sí? Las preferencias alimentarias porque, como decía hace un rato, esto puede variar de acuerdo a la necesidad, de acuerdo también a los gustos, ¿sí? Porque hoy en día o sea, las dietas están bastante variadas y hay muchos gustos personales que también fueron variando, ¿sí? En relación a la alimentación. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta justamente esto para brindar o abastecer esta necesidad de la mejor manera posible, ¿sí? Tenemos que considerar también las restricciones alimentarias, que también se va a considerar, ¿sí? Esto en relación a la alimentación, ¿sí? No solamente las restricciones alimentarias, sino que hacer un control y seguimiento justamente de los periodos entre comidas, en donde las personas capaz tienen periodos de colación, o las personas que tienen colaciones también, como también evidenciar la conducta en relación a la alimentación de la persona. Como por ejemplo, hay personas que tienen hábitos purgativos, por ejemplo, ¿sí? En donde
tienden a expulsar todo lo que comen, como también tienen hábitos de atracón, ¿sí? En donde tenemos que evidenciar que la persona justamente no proveerle ese tipo de alimentos porque la persona va a tener este tipo de conducta, ¿sí? Sino que llevar un control y un seguimiento de parte de enfermería en relación justamente a este patrón, ¿sí? Hablamos diferentes cuestiones. Seguramente se me está pasando alguna dentro de este patrón, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta todas estas cuestiones dentro justamente del nutricional metabólico, ¿sí? Y preguntas que podemos llegar a realizar, ¿sí? De acuerdo a las ingestas, si, cómo es su ingesta típica, ¿sí? De alimentación, ¿sí? Cómo es la variedad, cómo es la cantidad, cómo realiza las ingestas, ¿sí? ¿Tiene algún hábito? ¿Cuántas ingestas realiza en el día? ¿Sí? Si realiza las 4 comidas, ¿sí? Si realiza colaciones o si no realiza las 4 comidas, cómo las sustituye las comidas que no realiza, ¿sí? Si tiene algún aporte por fuera, ¿sí? Si tiene toma algún suplemento dietario también, lo deberíamos de considerar, lo podemos preguntar. Si toma algún suplemento nutricional por alguna enfermedad, cómo es la ingesta típica de líquidos en el día, sí, eso también lo vamos a preguntar. Cómo se encuentra el apetito, si está disminuido, si está alterado, si está aumentado. Esto en relación a preguntas que podemos llegar a desarrollar desde el patrón nutricional metabólico. Y también nombramos características de la piel y las mucosas, que esto también es importante y que se incluyen dentro de este patrón nutricional metabólico, ¿sí? De considerar cómo se encuentra el estado de la piel, ¿sí? Considerando no solamente el estado de la piel, sino las características que conllevan también la valoración del estado de la piel. La persona presenta algún tipo de lesión, ¿sí? ¿Qué tipo de lesión presenta? Y no solamente tipos de lesiones, ya sea flebitis, dermatitis, eczemas o otro tipo de alteración o heridas quirúrgicas también puede ser. O en los casos en salud mental también se da mucho el hecho de considerar también los cortes autoinfligidos, que también son lesiones autoprovocadas dentro de la piel, o sea, dentro de este patrón lo podemos considerar también, ¿sí? Así que hablamos de un patrón nutricional metabólico bastante amplio. ¿Alguna duda hasta acá en relación a este patrón? No, profe. Se me está escuchando bien, ¿no? Porque estoy con 2 dispositivos, por eso consulta. Sí, profe, te escucha bien. Perfecto. Bueno, entonces seguimos con el siguiente patrón. Sí, bueno, consideramos entonces diferentes cuestiones dentro del patrón nutricional metabólico. Sí, estamos hablando de un patrón bastante amplio. Pasamos al patrón de eliminación, ¿sí? En este patrón nosotros tenemos que valorar las funciones excretoras. Las funciones excretoras hacemos hincapié en los diferentes tipos de funciones excretoras que existen, que son la intestinal, la urinaria y la de la piel. Por ende, nosotros en este patrón vamos a valorar la frecuencia, las características y la disfuncionalidad. ¿Sí? Dentro de estas frecuencias, nosotros tenemos que considerar en relación a lo urinario, ¿sí? Si es una frecuencia adecuada, ¿sí? Si la persona presenta oliguria o presenta anuria o presenta poliuria, estos términos los conocen, ¿no? Sí, profe. Sí, profe.
Cuando orina, poliurias cuando orina demasiado. Todo esto es en relación hacia la eliminación urinaria, justamente. Sí, sí, no sé, bueno, dentro de la eliminación urinaria tenemos entonces si es adecuada o no es adecuada, y justamente como alteración se nos pueden presentar que la persona sea poliúrica o que la persona tenga poliguria o que tenga anuria, ¿sí? Y esto lo vamos a considerar también dentro de esta función. En relación a la frecuencia también desde lo intestinal, debemos de considerar si la persona tiene incontinencia, ¿sí? Debemos de considerar si la persona tiene una función excretora normal, ¿sí? Si tiene o evidencia estreñimiento o constipación. Esto es muy frecuente también en relación a los psicofármacos. ¿Sí? Muchos de los psicofármacos que nosotros administremos, ¿sí? Van a ser propicios a desarrollar justamente este tipo de inconvenientes, ¿sí? Este tipo de alteración en la función excretora, ¿sí? Intestinal, ¿sí? Va a producir mucho estreñimiento y constipación de días. Así que esto también lo deberíamos de valorar nosotros continuamente, ¿sí? De estar presentes, o sea, estar presentes y preguntar en relación justamente a esta función. En relación a las características, cómo es las características en relación a la función excretora urinaria, podemos considerar si presenta orina normal, color ámbar, si presenta piuria o presenta hematuria. Esto también se presenta coágulos dentro de la sangre también. Esto lo deberíamos de considerar como parte de algunas alteraciones que pueden llegar a presentarse en la función urinaria, ¿sí? En relación a la función excretora intestinal, nosotros podemos considerar cómo es las características justamente de las heces, si tienen un color adecuado, si presenta alguna alteración también desde lo intestinal, como por ejemplo puede presentar acolia o puede llegar a presentar melena o puede presentar también diarrea, ¿sí? Esto lo deberíamos de considerar dentro de las características de la función intestinal. Y desde la disfuncionalidad, nosotros debemos de considerar si se utiliza o realiza, si tiene o utiliza algún dispositivo o tiene alguna disfunción como para desarrollar justamente este tipo de función, ya sea urinaria como intestinal, ¿no? Entonces hablamos desde lo urinario, haciendo hincapié en si la persona presenta sondaje vesical, si la persona presenta talla vesical, también puede ser, o si presenta una uresterostomía, que también puede ser, o una nefrostomía. Esto desde lo urinario. Desde lo intestinal nosotros tenemos que considerar si la persona presenta una gastrotomía, una colostomía, si presenta una yeyunostomía, ¿sí? Esto también lo deberíamos de considerar. Si todo lo que sea estas disfuncionalidades o este tipo de dispositivos por el cual tengan que evacuar de una manera poco natural, tanto sea
diuresis o catarsis, esto lo deberíamos de considerar nosotros como enfermeros, porque nosotros también vamos a ser partícipes del cuidado justamente de todo este tipo de dispositivos, ¿sí? Porque nosotros solamente hacemos el control. Profe, y ahí también podríamos tener en cuenta lo que es. Sí, me estaban preguntando algo y escuché entrecortado. No, que se me vino a la cabeza que también se puede tener en cuenta lo que es el uso de laxantes. O Sí, conozco muchas personas que, no muchas personas, he conocido personas que usaban constantemente el laxante y bueno, todo lo que implica, ¿no? Eso. bien, es importante también considerarlo dentro de esta función de eliminación. Sí, sí tiene hábito de utilizar medicación laxante por esta dificultad que pueda llegar a presentar en la frecuencia, ¿sí? El estreñimiento que podría llegar a presentar o constipación que podría llegar a presentar la persona. Sí, es habitual también porque hay un mal hábito también dentro del general, ¿no? De automedicación. Por eso digo en general, no digo que todas las personas se automediquen, pero gran parte de las personas se automedican. Y justamente la medicación laxante es de venta libre. De hecho, vos ves, capaz mirás un canal de televisión y te aparecen las pautas publicitarias de medicamentos. Entonces las personas muchas veces no hacen solamente uso, sino que hacen abuso de ese tipo de medicamentos y terminan siendo dependientes justamente de este tipo de medicamento para llevar a cabo algo que podría hacerlo naturalmente, ¿no? Bueno, esto también depende y lo tenemos que evaluar, ¿sí? Lo tenemos que evaluar, es cierto. Tiene que estar presente dentro de nuestra valoración. Y bueno, acá justo comentan dentro del chat en relación a los diuréticos. Los diuréticos no son tan de venta libre como los laxantes. Los diuréticos es más difícil de conseguirlos, pero sí hay personas que nosotros lo deberíamos de considerar también dentro de este patrón. Si toma algún diurético, sí lo podemos preguntar y sí lo tenemos que indagar y valorar. ¿Sí? Toma algún tipo de fármaco que ayude a la eliminación, lo deberíamos de considerar dentro de este patrón. Y bueno, y dentro de las preguntas que se podían hacer dentro del patrón número 3, podemos considerar cómo se realizan o con qué frecuencia realiza diuresis, o cuánto orina, si es normal, si te presenta episodios de incontinencia. Eso también lo debemos de considerar porque muchos de los pacientes que están internados van a requerir porque tienen episodios de incontinencia, van a requerir de pañales para utilizar para la eliminación. ¿Sí? Aparte de los dispositivos que nombré, de sondaje, talla vesical, o el resto de los dispositivos, también consideramos de que los periodos de incontinencia, ¿sí? Entonces también debemos de considerar justamente eso, ¿sí? Si una persona es incontinente, justamente nosotros vamos a ser los que propiciemos después un cuidado en relación a ese déficit o esta disfunción en la eliminación, ¿sí? Bueno, si presenta también, en relación a la piel no hice ninguna salvedad, pero bueno, nosotros, porque hablé propiamente de las funciones excretoria, urinaria y intestinal, la piel prácticamente no la nombré, pero bueno, dentro de la piel, de lo que nosotros tenemos que valorar de este patrón en eliminación, es considerar cómo es la sudoración, si es excesiva, si presenta olor fuerte, ¿sí? Esto en relación a la piel, ¿sí? Tiene que ver con la sudoración, ¿sí?
y presenta justamente la misma. Y bueno, y preguntar e indagar en relación a los hábitos, ¿sí? A las deposiciones, bueno, cómo realiza, si es que realiza habitualmente, si utiliza medicamentos laxantes, si, y si tiene, bueno, y si es portador o tiene algún tipo de ostomía o drenaje o sondaje. Esto también lo vamos a preguntar o lo vamos a evidenciar cuando hagamos, o lo vamos a observar cuando hagamos la valoración. Así que este patrón de eliminaciones también es bastante amplio, pero lo deberíamos de considerar, ¿sí? Teniendo en cuenta diferentes cuestiones. Desde la salud mental es importante también que la persona haga una correcta eliminación, ¿sí? Esto puede llegar a alterar y puede llegar hasta producir episodios confusionales, más en la gente mayor, sí, que puede llegar a tener episodios de incontinencia. También esto es importante que lo valoremos, ¿sí? Pasamos al patrón número 4, de actividad y ejercicio. El patrón número 4, este patrón describe las capacidades para la movilidad autónoma, y la actividad que realiza la persona y la realización también de ejercicios. ¿Sí? Todo lo que conlleve algún tipo de actividad en la persona, ya sea laboral, ya puede también ser de autocuidado o de ocio, está considerada dentro de este patrón. ¿Sí? O sea, las costumbres de ocio y de recreo también podemos considerarlas dentro de. Lo que se busca es conocer el nivel de autonomía del individuo, ¿sí? Para las actividades de la vida diaria. O sea, por ende, tenemos que desarrollar diferentes preguntas en relación, o sea, se trata de valorar la expresión facial, las características del lenguaje y los comportamientos motores presentes y las actividades que realizan, ¿sí? Dentro de la actividad de ejercicio, dentro del ejercicio también consideramos qué tipo de actividades o qué tipo de ejercicio lleva a cabo en su vida diaria, ¿sí? Entonces, vamos a considerar justamente la expresión facial. La expresión facial desde el punto de vista, vamos a ver cómo se encuentra la persona y si se encuentra a gusto con las actividades que realiza, ¿sí? En relación a las características también, creo que hay un micrófono abierto, si pueden silenciarlo, por favor, así no hay interferencia, les agradecería. Ahí está. Y en relación a las características del lenguaje, decía, bueno, justamente que tenemos que considerar cómo es ese lenguaje corporal de la persona, ¿sí? Si se desenvuelve de manera adecuada frente a diferentes actividades, ¿sí? Y si es propicia también a diferentes actividades. En relación al comportamiento motor, tenemos que considerar si la persona presenta rigidez, o evaluamos también o valoramos también si la persona presenta temblores o presenta algún tipo de inhibición, algún tipo de tics que también son presentes, o sea, son frecuentes, o que la persona también puede llegar a presentarlo. Entonces, esto lo deberíamos de valorar dentro de este patrón. Además de ver el desarrollo, obviamente, neuromuscular y la coordinación, el equilibrio, evaluamos bien eso, la fuerza física, la destreza, ¿sí? Cómo se desenvuelve justamente con las actividades. Y esto tiene que ver también, o tiene cierta relación con el estado nutricional también, ¿sí? Porque van de la mano junto con la actividad y ejercicio, porque muchas veces hay personas que hacen aporte suplementario o nutricional de acuerdo a la actividad que realizan. No sé si me explico en relación a esto. Se me durmieron todos.
No, profe, si es una pregunta, sí, se explica. No, por un momento dije, ya es la hora de la siesta, capaz que me durmieron todos. No, acá estamos, acá estamos. O sea, bueno, no, pues si no quedo mal hablando solo, chicos. No, estamos acá. Bueno. No lo queremos aturdir. Ya bastante aturdidos están, creo que con todo lo que estoy diciendo. Un poquito. Un poco nomás. Llegamos al patrón 4, nos faltan todavía más de la mitad, así que. Bueno, decía entonces. Pero bueno, es tan amplia Sí, es bastante amplio, los patrones son bastante amplios para valorar. O sea, consideramos diferentes cuestiones y desde enfermería, por ende, nosotros consideramos aún más, porque encima nosotros al ser bastante detallistas, bastante observadores, tenemos que estar pendientes de todo, porque nosotros vamos a ver al paciente como un todo, ¿sí? Al individuo como un todo, entonces tenemos que considerar todas estas cuestiones. Pero sí, ya les digo, o sea, por ende, o sea, por eso consideramos que los patrones de Gordon son los patrones más amplios para abordar y los más amplios también para llevar a cabo una valoración, porque justamente concibe todas estas cuestiones. Y bueno, decía entonces, en relación a debemos valorar entonces la expresión facial, las características del habla, ¿sí? El comportamiento motor, y no solamente, bueno, si presenta rigidez, temblores, inhibición, tics, presenta también agitación o inquietud motora, presenta catatonía, bueno, catatonía está de la mano con la rigidez, si presenta estereotipias, también, bueno, estos términos después los vamos a ir ampliando, ¿sí? Cuando vayamos viendo semiología, bueno, pueden también presentar estereotipias o manierismos o tics, todo este tipo de comportamientos motor también lo deberíamos de valorar. Y bueno, y relaciona también a las actividades que realiza, esto también lo deberíamos de consultar o indagar, ¿sí? Justamente en relación a qué actividad lleva a cabo en su día a día. Esto también lo vamos a preguntar dentro de. Y preguntas que podemos llegar a realizar dentro de este patrón es si realiza algún tipo de ejercicio, cuál es la regularidad en relación a ese ejercicio que realiza. También podemos llegar a preguntar el grado de independencia que tiene la persona en relación a su autocuidado, si puede alimentarse por sus propios medios, si puede bañarse o asearse por sus propios medios, si puede por sus propios medios, si utiliza algún tipo de dispositivo para desplazarse, esto también lo podemos considerar dentro de este patrón. Sí, porque la persona puede tener alguna alteración desde lo motor que ve imposibilitada a desplazarse o a movilizarse por sus propios medios. Entonces podemos considerar, evaluar o ver si la persona tiene algún tipo de dispositivos para desplazarse, ya sea con silla de ruedas, andador, bastón o muletas, o si presenta también algún tipo de yeso o férula o puede hasta presentar collar de Filadelfia por algún tipo de dolencia, lesión o daño que se haya producido o que haya tenido o alguna enfermedad que esté cursando, el cual imposibilite un poco la movilización también, ¿sí? Entonces, esto lo deberíamos de valorar también dentro de este patrón. ¿Sí? Así que consideramos el patrón de actividad de ejercicio también bastante amplio. Pasamos al patrón 5, sueño y descanso.
De este patrón nosotros vamos a considerar o vamos a valorar los patrones de sueño, de descanso, de relax que realiza la persona a lo largo del día, ¿sí? Y las costumbres que tiene la persona para conseguir justamente ese descanso. En relación a esto, nosotros vamos a valorar las horas de sueño, ¿sí? Ya sean nocturnas o diurnas. Nosotros también vamos a valorar dentro de este patrón las alteraciones o perturbaciones del sueño que puede llegar a presentar la persona y el historial de insomnio, ¿sí? Dentro de las horas de sueño nocturnas y diurnas podemos llegar a valorar si la persona realiza las horas adecuadas de sueño o de descanso durante el día, ¿sí? Si las distribuye o no, si realiza siestas a la tarde, si a la noche puede dormir bien, ¿sí? Si realiza un sueño de manera ininterrumpida o tiene intermitencias en el descanso, si le cuesta conciliar el sueño, bueno, esto sería ya parte del historial de insomnio. En relación a la alteración. Profe, disculpe. Sí. En relación a esto, independientemente de si toma psicofármacos o no. Sí, es independiente, o sea, podemos llegar a indagar, obviamente, si presenta o no un seguimiento con algún fármaco para el sueño. Y esto lo podemos llegar a indagar. Pero independientemente de esto, también lo vamos a consultar si la persona presenta alguna alteración de este punto, ¿sí? Desde el sueño. Y también vamos a considerar, bueno, las alteraciones o perturbaciones del sueño, como pueden llegar a presentarse pesadillas, alucinaciones, sonambulismo también. Y dentro del historial de insomnio, bueno, tenemos que considerar si la persona tiene justamente antecedentes de insomnio, si es frecuente también la utilización de algún fármaco para descansar, ¿sí? Qué tipo de fármaco es el que toma, y bueno, y si presenta un historial de insomnio en relación a la hipersomnia, también podemos llegar a preguntar, a la narcolepsia también, si toma, bueno, justamente medicación, esto lo podemos llegar a indagar en relación a este patrón. ¿Sí? Y preguntas que podemos realizar son, bueno, si cuántas horas duermes diariamente, si concilia bien el sueño, si se despierta con frecuencia a lo largo de la noche, o sea, si tiene dificultades para mantener el descanso, si la persona considera que el sueño que realizó es reparador, o si se siente más cansado cuando se despierta, y bueno, y si tiene alguna alteración, tipo como pesadillas bueno, el sonambulismo, la persona no va a ser consciente del sonambulismo, pero eso lo podemos evidenciar nosotros. Sí, lo de las pesadillas lo puede referir la persona. Y si, bueno, si toma alguna medicación u otro tipo de sustancias o algún tipo de té o algo que lo ayude a descansar, porque pueden tomar también algún té de hierbas o un té para descansar, o no solamente consideramos lo que es la medicación propiamente, porque también puede tener otro tipo de técnicas para lograr el descanso, que también las deberíamos de considerar. Y en relación al medio ambiente también preguntamos si el ambiente en donde descansa es propicio también justamente para conciliar el sueño. Porque no es lo mismo una persona que vive abajo de una autopista en donde escucha el ruido de autos continuamente, por ejemplo, que una persona que vive en el campo, tirando ejemplos. ¿No? Pero con esto, pero como no es lo mismo el descanso que quizás puedan conciliar desde los diferentes ambientes en los cuales podría llegar a vivir la persona. Entonces, es bastante amplio. Pero lo debemos de indagar y preguntar en el momento de valorar. ¿Sí?
Si duerme con el perro también preguntamos. No, eso no. Pasamos al patrón número 6, cognitivo perceptivo. A ver si hay alguna pregunta. No, venimos bien. Bueno, si tienen alguna duda, interrúmpanme, no hay problema. Yo hablo demasiado a veces. Interrúmpanme, no hay problema. Si hay alguna duda con respecto a uno de los patrones que estamos viendo, interrumpimos y aclaramos. Pasamos al patrón número 6, ¿sí? El patrón cognitivo perceptivo. Este patrón va a ser bastante resultante y bastante notorio de analizar dentro de la salud mental, ¿sí? Dentro de nuestras valoraciones en los casos que tengamos que resolver, vamos a tener mucho que trabajar desde lo cognitivo perceptivo, ¿sí? No quiero adentrarnos mucho todavía con lo que es semiología porque todavía no lo hemos visto, pero debemos de considerar que este patrón, ¿sí?, describe lo que sería el sensorio, lo perceptual, así las capacidades sensorias y las capacidades cognitivas del individuo, ¿sí? Se observa la adecuación en las funciones visuales, auditivas, gustativas, táctiles y olfativas, todo lo que se consigue desde las capacidades sensoriales y todo lo que conlleva el ver la funcionalidad de los diferentes sentidos del cuerpo y de la persona. Y consideramos la esfera psíquica, ¿sí? Entonces valoramos el nivel de conciencia, consideramos también valorar dentro de este patrón la atención, la concentración, la orientación, valoramos también la memoria, el pensamiento, el lenguaje. No quiero adentrarme mucho con esto porque son términos, bueno, que después vamos a ir analizando conforme vayamos viendo después semiología, ¿sí? Porque después de ver patrones tenemos que ver semiología y esto lo vamos a ver con mayor intensidad cuando veamos justamente esto, ¿sí? Pero es importante que tengamos en cuenta que este patrón cognitivo perceptivo incluye justamente valorar justamente todas estas funciones psíquicas y propias del individuo, y las capacidades sensoriales que pueden llegar a presentar también, o sea, alteraciones dentro del sensorio también, ¿sí? Desde el nivel de conciencia podemos evidenciar si la persona está consciente, si no está consciente, si está confusa, si presenta somnolencia, si presenta hipervigilia, ¿sí? Esto como para tirar unos ejemplos. Desde la percepción podemos decir si presenta alguna alteración desde lo sensoperceptivo, ¿sí? Qué tipo de alteración puede llegar a presentar, si presenta algún tipo de alucinación, por ejemplo. Desde la atención podemos evidenciar si hay alguna disminución en la atención o un aumento en la atención, ¿sí? O si tenemos la atención normal, la persona presenta una atención normal, si hay una fluctuación justamente en esta atención, tenemos que considerarla. En relación a la orientación, bueno, en relación a la concentración, justamente se fluctúa esta concentración, y en relación a la orientación tenemos que considerar si la persona está orientada globalmente o si tiene alguna alteración justamente de orientación o desorientación en lo espacial, en lo temporal, en lo personal, ¿sí? Porque consideramos las tres esferas, ¿no? En la orientación. Decimos orientado en tres esferas cuando hablamos de una orientación global.
desde la memoria, si hay algún déficit en la memoria, si hay alguna alteración dentro de la memoria. Desde el pensamiento también lo mismo, si hay alguna alteración en el pensamiento de la persona, si hay alguna inhibición en el pensamiento, aceleración en el pensamiento. En Profe, relación al... con Sí, respecto a la orientación, las esferas dijo temporal, personal y... claro, son 3 esferas, ¿no? Orientado en tiempo, lugar y persona. Ah, claro. Sí, pero lo había Temporal dicho de otra forma. Temporal, personal y... y personal, claro. Serían las 3 esferas. Tiempo, espacio y persona. Y después en el lenguaje también, si presenta alguna alteración desde el lenguaje, desde la expresión del lenguaje, ¿sí? Si la persona presenta algún tipo de alteración como puede ser tartamudez o puede llegar a presentar mutismo, que sería la persona que suspende su expresión verbal, ¿sí? Que no quiere expresarse, o si hay algún otro tipo de alteración desde el lenguaje. ¿Sí? Yo digo alteración a nivel general cuando digamos todo lo que son semiología y valoración justamente de todas estas funciones psíquicas, vamos a adentrar en todas las alteraciones que pueden llegar a presentar todas estas funciones, ¿sí? Por ende, estamos viéndolo a grosso modo ahora. ¿Sí? Pero piensen de que lo cognitivo perceptivo incluye justamente todo este tipo de alteraciones que pueden llegar a presentar la persona. Y podemos llegar a preguntar, como para desarrollar alguna cuestión en relación a este patrón, sí tenemos que preguntar si la persona presenta dificultades para centrar la memoria, ¿sí? Si le es difícil concentrarse, si le es difícil prestar atención, si le es difícil también o le es fácil tomar decisiones, si tiene dificultades o problemáticas con el aprendizaje o con el lenguaje, si tienes dificultades desde la utilización de dispositivos también, porque como incluimos también desde lo cognitivo perceptual todo lo que tiene que ver con los sentidos, podemos llegar a preguntar si la persona utiliza dispositivos como audífonos o puede llegar a utilizar también lentes, ¿sí? Porque tengan alguna visual. ¿Sí? Los audífonos obviamente tienen que ver relativo al oído. Pero bueno, esto lo deberíamos de considerar también dentro de este patrón. Y debemos de considerar las diferentes cuestiones desde las funciones psíquicas, ¿sí? Y bueno, como les decía, vamos a adentrarnos más adelante en todas las alteraciones que pueden llegar a presentar cada una de ellas, ¿sí? Hoy fuimos nombrando algunas, ¿sí? Así a grosso modo, pero tengamos en cuenta que desde lo cognitivo perceptivo es bastante amplio, ¿sí? Porque consideramos diferentes cuestiones. Pasamos al patrón número 7, de autopercepción y autoconcepto. En relación a este patrón, nosotros vamos a considerar, o sea, si se va a describir dentro de este patrón, y el autoconcepto y la percepción que tiene el individuo de sí mismo, ¿sí? Incluyen todas las actitudes, que tiene el individuo hacia sí mismo, hacia su imagen corporal, hacia su identidad, hacia su sentido general de valía. Se observa también dentro de este patrón las conversaciones, las manifestaciones del lenguaje también no verbal, ¿sí? No solamente lo que dice, lo que expresa verbalmente, sino que también lo que no expresa verbalmente, ¿sí? El lenguaje no verbal. Por ende, vamos a considerar también
evaluar las posturas corporales, el contacto ocular, el contacto visual de las personas. Esto también lo vamos a considerar dentro de esto. Por ende, vamos a valorar entonces la reactividad emocional, la percepción de la imagen corporal y la autodescripción y la autovaloración. Dentro de este patrón, entonces, vamos a considerar desde la reactividad emocional es cómo se consigue o cómo se siente consigo mismo la persona, y si presenta alguna alteración desde lo emocional, ¿sí? Si hay algo que no le genere o que no se sienta bien consigo mismo. Si hay también lo que sería la alegría patológica o hay tristeza patológica, o si hay cierta indiferencia afectiva o la habilidad afectiva, también la vamos a considerar dentro de este patrón. En relación a la percepción de su imagen corporal, tenemos que considerar cómo se reconoce la persona a sí misma, cómo son las características en relación hacia su imagen, o sea, cómo se describe la persona, cómo es la actitud frente a su cuerpo. Esto también lo vamos a considerar. Y en relación a la autodescripción y la autovaloración, es cómo se describe a sí mismo. Y tenemos que tener en cuenta también cómo se produce o cómo se autoevalúa, cómo se autovalora la persona, si se considera una persona valiosa, cómo sería su autoestima, los sentimientos también respecto a su autoevaluación personal también van a jugar o van a tener en cuenta dentro de la valoración de este patrón, ¿sí? Si tiene sentimientos negativos como por ejemplo tristeza o sentimientos de inferioridad, de culpabilidad, de inutilidad, de impotencia, ¿sí? Esto también lo deberíamos de considerar, como también deberíamos de considerar los sentimientos que tienen un tinte quizás más positivos, pero que también pueden llegar a ser disfuncionales, como por ejemplo la euforia, la ansiedad, o sentimientos de superioridad, por ejemplo, grandiosidad. Esto también lo deberíamos de valorar dentro de este patrón, al igual que la ideación, ¿sí? Presenta ideación suicida, por ejemplo, podemos valorarlo y preguntarlo dentro de este patrón, ¿sí? Porque estamos hablando de la percepción, todo relacionado con la percepción de sí mismo, que tiene el individuo de sí mismo. Como preguntas que se pueden llegar a realizar, ¿sí? Es cómo se ve a sí mismo, ¿sí? Si está conforme consigo mismo, si se siente a gusto con su propio cuerpo, si ha realizado cambios en su cuerpo porque no se ha sentido cómodo con algo, ¿sí? Cómo se siente también en relación a los estados de ánimo, si se encuentra, suele tener episodios de enojo, si se encuentra temeroso, ansioso, nervioso,
si tiene periodos en donde presenta quizás más desesperanza o no se siente bien anímicamente. Sí, esto lo vamos a preguntar y lo vamos a indagar todo dentro de este patrón autopercepción y autoconcepto. Y también es bastante amplio como para pensar. Pero bueno, estas cuestiones las deberíamos de valorar dentro de este patrón. Vamos a pasar entonces al patrón número 8, el rol y relación. En relación al patrón 8 del rol y relaciones, bueno, este patrón incluye el papel o el rol social que tiene el individuo dentro de lo que sería el vínculo familiar, dentro de lo que sería su actividad laboral, desde lo que sería también dentro de los vínculos en donde se desarrollan los grupos, ¿sí? Las relaciones que tienen y cómo es la vinculación con las demás personas. ¿Sí? La persona, piensen, o sea, que está determinado que el individuo es un ser social. Entonces, inherentemente que haya personas que sean más individualistas o que quizás nucleen o tengan un pensamiento más en sí mismo, está inserto dentro de una sociedad, está inserto dentro de un núcleo, y en la sociedad que está conformada también por no solamente la familia, sino que, bueno, todo el entorno que conlleva también amistades, los vínculos laborales, las relaciones sociales también o amistades pueden darse desde lo académico, desde lo laboral, desde otras actividades que realiza, ¿sí? Entonces, hablamos de el rol y relaciones, cómo se desarrolla esta relación, ¿sí? A nivel macro, ¿sí? A nivel general, cómo se desenvuelve la persona en sus relaciones y cómo toma ese rol o cómo adquiere ese rol desde el seno familiar. Y a raíz de esto también vemos cómo son las responsabilidades que también asume la persona, ¿sí? Las responsabilidades, los compromisos. Y también se va a dar importancia a las problemáticas que pueden llegar a presentarse dentro de las relaciones familiares o las relaciones sociales. Entonces vamos a valorar el nivel de independencia, la estructura y el rol familiar, las relaciones sentimentales, sociales y familiares, y la relación terapéutica con los profesionales y miembros del equipo. Estos serían los ítems o parámetros que deberíamos de valorar en este patrón de rol y relaciones. ¿Sí? Desde el nivel de independencia vamos a evaluar si la persona tiene autonomía, ¿sí? Para desempeñar los diferentes roles habituales en su vida cotidiana. Si tiene autonomía desde la economía, desde lo psicosocial también. Tiene autonomía física. Y todo este tipo de cuestiones las vamos a indagar o las vamos a valorar dentro del nivel de independencia de la persona. Dentro de las estructuras y roles familiares vamos a indagar en relación a cómo está conformada la familia, cómo es no solamente la conformación del núcleo familiar, sino que cuáles son los roles que se establecen dentro de ese núcleo, ¿sí? Cómo son la vinculación con sus familiares, ¿sí? Y los convivientes, porque la persona está dentro de una familia, pero muchas veces es diferente el núcleo familiar con el que vive que el diferente núcleo familiar con el que tiene relación, ¿sí? Entonces también vamos a indagar sobre
sobre esto, ¿sí? Sobre cómo se desarrollan las relaciones, ¿sí? Y cómo se adquieren estos roles dentro de la estructura familiar. En relación a las relaciones sentimentales, sociales y familiares, esto vamos a indagar en relación a cómo se produce la relación, ¿sí? Con los diferentes grupos en donde está inserta la persona. Cuál es su entorno más significativo, cuáles son sus principales o las personas de referencia más próximas, ¿sí? Porque las personas generalmente tienen vinculación o más vinculación con ciertos miembros de la familia, ciertos allegados, más que con otras, ¿sí? Entonces eso también lo deberíamos de considerar en el momento también de instaurar o establecer algún tratamiento, ¿sí? Porque va a ser la primera persona a la cual se va a recurrir en caso de necesitar, ¿sí? de esta tercera persona, de esta segunda persona, para algún tipo de procedimientos o algún tipo de... El primer llamado que se le va a realizar es justamente a esta persona que se representaría la principal, el principal entorno o la persona más significativa dentro de su núcleo de relación, ¿no? Y en relación terapéutica con los profesionales, esto tiene que ver con cómo se desenvuelve desde lo institucional. Bueno, esto es considerando cómo es su llegada con los diferentes profesionales asistenciales, no solamente con los enfermeros, sino que con el resto de parte del equipo interdisciplinario también deberíamos de considerar cómo es su relación, ¿sí? Nosotros vamos a ver también cómo desenvolver nuestra o llegar a desarrollar una vinculación con el individuo de la mejor manera posible o de la manera más empática posible. Pero esto también lo deberíamos ver y evaluar de cómo se siente la persona y cómo es la relación de esa persona con los diferentes profesionales de salud. Y dentro de este patrón de rol y relaciones podemos hacer preguntas de diferentes índoles, ¿sí? Teniendo en cuenta si la persona vive sola o vive en familia, cuántos miembros componen el núcleo familiar, parte de lo que estuvimos nombrando, ¿sí? Si depende de la familia para hacer algún tipo de cosa, algún tipo de actividad de la persona, si tiene presente o presentan dentro de las relaciones familiares alguna problemática, ya sea con las parejas, con los hijos o con los padres, si ya están en proceso de separación, si hubo divorcio, si viven o conviven de manera conjunta, si hay algún tipo de rispideces o peleas dentro del núcleo familiar también, ¿sí? Si hay episodios de violencia también dentro del núcleo familiar, lo vamos a considerar. ¿Sí? Cómo si tiene amigos, cómo se relaciona con ellos, si tiene otro tipo de actividades, si tiene amistades o allegados o conocidos dentro de las actividades que realiza, si tiene algún problema en la relación en el trabajo, con el lugar en donde estudia también, si ha generado vínculos, cómo son esos vínculos. Todas estas cuestiones las podríamos preguntar dentro de este patrón de rol y relaciones. Vamos a pasar entonces al patrón número 9, sexualidad y reproducción. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, profe, venimos bien. Perfecto. Se me sigue escuchando bien, ¿no? Porque yo estoy con un auricular ahora. Por momentos te escucha medio alejado, profe, pero se escucha, se escucha. Bueno.
Vamos a pasar a los últimos 3 patrones. Vamos a tratar de hacer un poquito más, apresurar un poquito, así les doy un respiro también, porque si no, mucha información de golpe. Vamos entonces al patrón número 9, sexualidad y reproducción. ¿Sí? Dentro de este patrón nosotros vamos a describir la satisfacción y insatisfacción que la persona tiene en relación hacia su sexualidad, ¿sí? Hacia sí mismo, y también se describen dentro de este patrón los patrones dentro de este patrón, ¿sí? En lo reproductivo y lo relacionado también con lo reproductivo, ¿sí? Entonces vamos a valorar dentro de este patrón la actividad y respuesta sexual, los trastornos o cambios y problemáticas de identidad sexual, ¿sí? Las conductas parafílicas y el número de hijos, embarazos y abortos que se presentan dentro de, siempre y cuando se pueda llegar a indagar en relación a esto. Pero bueno, todo esto lo vamos a valorar dentro de este patrón. En relación a la actividad y respuesta sexual, si es una persona sexualmente activa, si la persona tiene algún tipo de hábitos o trastornos en relación o conductas de tipo parafílicos, ¿sí? Que tengan que ver justamente con la promiscuidad. Profe, ¿qué significa parafílica? Parafílica tiene que ver justamente con conductas, sí es algo difícil de explicar, pero bueno, tiene que ver con comportamientos, o sea, se caracterizan por impulsos sexuales intensos y recurrentes, o sea, fantasías y comportamientos que implican desarrollar actividades o situaciones poco habituales, ¿sí? Por ejemplo, como ejemplo de estas conductas parafílicas son el exhibicionismo, como por ejemplo, ¿sí? La pedofilia, Ah, ok, profe. pero El son fetiche como también, profe. el fetichismo también es considerado así dentro de las conductas parafílicas. Sí. Son todas conductas que desarrolla la persona, ¿sí? Que son actividades o situaciones poco habituales, ¿sí? Que requieren justamente de impulsos sexuales de manera intensa. Estaban encasilladas dentro de lo que eran antiguamente las conductas desde la perversión, ¿sí? Pero bueno, esto ya se ha sacado desde la perversión, ¿sí? Sino que se las considera dentro de o sea, las engloba dentro de este tipo de conductas. Pero sí, incluiría todo lo que es exhibicionismo, fetichismo, sadomasoquismo, todo Ok, este tipo gracias, de profe. actividades. En relación al número de hijos, si presenta también número de hijos. Bueno, ahí decía, en relación a la actividad y respuesta sexual, también debemos de considerar si la persona es promiscua o no, si utiliza mecanismos o métodos de barrera y de protección para la CTS, ¿sí? Esto también lo deberíamos de valorar o considerar dentro de la valoración si la persona utiliza preservativos o prácticos, o utiliza otro tipo de métodos anticonceptivos también dentro de su protección en la sexualidad, ¿sí? Y también indagamos la cantidad de hijos, embarazos y abortos que ha presentado, siempre y cuando, como decía hace un rato, siempre y cuando se pueda retomar o sacar esta información. Entonces, las personas pueden que sean cerradas para brindar este tipo de datos.
Pero bueno, dentro de las preguntas que nosotros podemos llegar a preguntar, en las mujeres, por ejemplo, en qué edad apareció la menarca o la menopausia, depende de lo que corresponda, ¿no? Cómo es el periodo menstrual, si ha tenido embarazos, cuántos embarazos, cuántos hijos, el número de hijos. En el caso, bueno, de ambos sexos, podemos llegar a preguntar los métodos anticonceptivos, ¿sí? Si utilizan los métodos anticonceptivos, si tiene algún problema relacionado con la reproducción, esto también lo podemos preguntar en general, y si hay algún cambio o alguna problemática en las relaciones sexuales también. Y esto en relación al patrón sexualidad y reproducción. Pasamos al patrón número 10, adaptación y tolerancia al estrés. Refleja la resiliencia del sujeto cómo enfrentan los factores estresantes de la vida diaria, ¿sí? Por ende, incluye todo lo que es la adaptación y efectividad en términos de tolerancia al estrés. Incluye también lo que es la capacidad de resistirse ante las amenazas que tengan en relación a su propia integridad, las formas en que maneja el estrés, los sistemas de apoyo que tiene la persona. Todo esto lo va a considerar este patrón. Otro tipo de capacidades también para controlar situaciones, o controlar o manejar las situaciones que se le presenten, que sean estresoras, ¿sí? Esto lo vamos a considerar dentro de este patrón. Entonces vamos a valorar la rutina diaria, el apoyo y continencia y el nivel de vulnerabilidad. Bueno, y dentro de la rutina diaria es cómo desarrolla sus quehaceres diarios la persona, ¿sí? Si desarrolla alguna actividad que le produce mayor ansiedad o mayor temor o mayor le incentive o desarrolle quizás una situación de mayor estrés o sea más estresora, ¿sí? En el transcurso del día, como puede ser, por ejemplo, dentro del ámbito laboral o dentro del ámbito académico, ¿sí? Puede darse diferentes situaciones en las actividades diarias de la persona en donde quizás sean focos de mayor estresor, ¿sí? Entonces esto lo vamos a indagar preguntando justamente sobre la rutina diaria de la persona. ¿Sí? Entonces vemos cuáles son estos factores estresantes, ¿sí? Cuáles son los desencadenantes de estas situaciones de estrés o estas situaciones en donde la persona se encuentra con mayor tensión, con mayor ansiedad. Como decía, también vamos a ver el apoyo y la continencia, ¿sí? Cómo está resguardada la persona en relación hacia esa situación y cómo es su entorno en relación a estas situaciones, si la persona puede desarrollarse de manera correcta o puede sentirse apañada o resguardada con otra persona frente a esta situación, ¿sí? En donde la persona se presente con mayor ansiedad o mayor tensión, si tiene alguna persona a la cual recurrir, si se encuentra dentro de un vínculo en donde se pueda sentir segura, ¿sí? Y en relación a la vulnerabilidad, ¿sí? Tenemos que considerar cómo se encuentra también justamente la persona, ¿sí? En relación a este tipo de situaciones, ¿sí? Cómo
se muestra a la persona frente a estas situaciones y puede hacer un control de la situación, o si la persona se encuentra incapacitada desde lo personal para poder afrontar las diferentes situaciones. Y vemos entonces cómo es justamente la vulnerabilidad de la persona frente a las diferentes situaciones estresoras. Entonces, tenemos preguntas que podemos llegar a realizar, y esto también puede llegar a devenir o puede llegar a evidenciar algún tipo de datos que nos den indicio de que la persona está atravesando una situación estresante, ¿sí? O que está atravesando no solamente una situación estresante, sino que también está haciendo un control adecuado de esa misma situación, o no, porque también puede ser que esté cruzando una situación estresante y no esté haciendo un buen control de la misma. Y de hecho, puede ser que la esté desbordando la situación, ¿sí? Entonces preguntamos en relación a si hubo algún cambio importante en su vida últimamente, si ha tenido alguna situación de crisis, ¿sí? Si tiene algún problema, cómo afronta ese tipo de problema que surgió, ¿sí? Si utiliza otro tipo de sustancias o medicamentos o drogas para escapar de esa situación, porque también puede ser que la persona quiera huir de esa situación, generándose otra problemática con algún otro tipo de consumo, por ejemplo. Y si tiene un vínculo cercano, una persona a quien contarle de confianza sus problemas, si hace eso cuando es necesario, y cómo trata la persona los problemas cuando se presentan. Eso también nos va a dar indicio de cómo afronta justamente las situaciones estresoras. Y todo esto lo vamos a valorar en el patrón 10. Y vamos a pasar entonces por último al patrón número 11, el patrón de valores y creencias. Positivas. Bueno, dentro del patrón de valores y creencias nosotros vamos a ver o evaluar valorar dentro de este patrón, ¿sí? Los valores, los objetivos y creencias, donde incluimos también las espirituales, ¿sí? Que guían las decisiones y opciones vitales del individuo, ¿sí? Entonces, vamos a evidenciar o tomar dentro de este patrón, ¿sí? El valorar, ¿sí? Si presenta algún conflicto también dentro de los valores, dentro de las expectativas de vida, o que estén relacionadas también con su salud, desde la creencia también, ¿sí? Si hay algún conflicto desde la creencia. Y vamos a valorar entonces lo que es la religión, la etnia, la cultura y el grado de conformismo. Y esto es bastante amplio, no vamos a enfocarnos en cada uno de ellos, obviamente, pero bueno, a grosso modo vamos a decir en relación a la religión, sí, que religión tiene, que religión procesa, y es habitual desarrollar algún tipo de hábitos religiosos, ¿sí? Si concurre a algún templo, algún centro, alguna iglesia, alguna institución, ¿sí? Que tenga que ver con su religión, ¿sí? Si tiene algún hábito también de religión. En relación a la etnia también preguntamos en relación justamente a qué, o indagamos y valoramos en relación al grupo étnico en el cual pertenece la persona, ¿sí? La cultura también, igual, si pertenece a algún tipo de cultura diferente, ¿sí? Cuáles son sus hábitos, cuáles son sus costumbres, cuáles son los valores que tiene en relación
a ese grupo étnico, a esa cultura, ¿sí? Y preguntamos todo esto en relación, si hacemos diferentes tipos de preguntas, pero podemos llegar a desarrollar preguntas como si la religión es importante en su vida, si la ayuda cuando surgen dificultades o problemáticas en su vida cotidiana, o problemáticas de salud, o en la enfermedad, o frente a situaciones problemáticas dentro del entorno familiar, por ejemplo. Y si su estado de salud actual interfiere con alguna práctica religiosa. Esto también lo deberíamos de considerar, ¿sí? Porque hay personas que tienden a tener ciertas prácticas que no van de la mano con la parte sanitaria, ¿sí? Con las prácticas sanitarias. Entonces, esto deberíamos de considerarlo, ¿sí? Como por dar un ejemplo, las transfusiones de sangre, por ejemplo, ¿sí? Esto que se da habitualmente. Hay grupos religiosos que no aceptan las transfusiones de sangre. Entonces, esto también se debe de respetar, pero lo deberíamos de considerar en el momento de valorarlo, ¿sí? Y bueno, tenemos que también considerar o preguntar en relación a qué opina sobre la enfermedad o qué concepciones tiene sobre la muerte. Esto también para desmitificar un poco en relación a estos conceptos. Y esto sería todo lo relacionado a el patrón número 11 de valores y progreso, ¿sí? Y hasta aquí estaríamos con todos los patrones funcionales. Más o menos, ¿quedaron claros? Sí, profe, Sí, es profe, bastante claro. amplio y se explicó bastante bien. Estamos, bueno, sí sé que son bastante amplios. Sé que van a surgir dudas después cuando estemos analizando los casos, porque siempre se despiertan dudas en relación a pertenece a este patrón o pertenece al otro, pero bueno, siéntanse respaldados por los docentes, estamos también para disiparlas cuando surjan, ¿sí? Ahora vamos a hacer un mini break, ¿sí? De 20 minutos, si les parece, son las 5 en punto ya tengo. Hacemos un break de 20 minutos y después vamos a retomar con una actividad que les voy a compartir por el chat, ¿sí? El enlace, para que vayamos resolviendo en relación a... No, primero vamos a retomar con intervenciones mejor y después vamos a ver si llegamos con la... ¿sí? Vamos a retomar entonces en 20 minutos con intervenciones de enfermería, ¿sí? Y después vamos a hacer una actividad para cerrar la clase del día de hoy, ¿sí? Así que bueno, pónganse la pava o póngansela al agua a calentar, prepárense unos mates como para continuar un ratito más, ¿sí? Prepárense su té, su café, su mate, algunos. Aprovechen para ir al baño y nos encontramos dentro de 20 minutitos. No se desconecten de la reunión en lo posible, ¿sí? Ok, profe. Dale, profe. Sí, profe.